Transmitir con Alexis Durán. Hola, Alexis. Hola, por fin pudimos. Por fin, por fin. Dame un segundo acá. Ya estamos al aire. Bueno, por fin pudimos, ¿no? Sí, Qué señor. pena con las personas que han estado esperando, qué pena contigo. Y bueno, yo quiero saludar muy especialmente a todas las personas que están allá al otro lado de la pantalla, al otro lado de los audífonos. Quiero darles la bienvenida a La Sazón de los Creadores con Lopera Sánchez. Este es nuestro episodio número 1 y tenemos un gran invitado, Alexis Durán. Alexis es director, guionista y productor. Ha realizado estudios en Colombia, Francia, Canadá. Ha participado en múltiples contenidos audiovisuales como cortometrajes, largometrajes, documentales, y con su productora Imaginaria Films ha realizado muchísimos comerciales de televisión, documentales sociales en Colombia, Argentina, México, Estados Unidos y hasta en Sudáfrica. Una cosa, algo bien interesante de Alexis es que pertenece a una estirpe muy importante en el audiovisual colombiano. Sus padres Ciro Durán y Joyce Ventura fueron figuras relevantes desde los 60 hasta el inicio de este siglo. Y pues bueno, su padre Ciro Durán fue uno de los primeros directores colombianos que trabajó en Hollywood, ¿cierto? Y sus hermanos Vladimir y Esther, no sé si tu otra hermana también, están dedicados al cine, y ahora sus hijos Jerónimo y Jacobo están entrando en el proceso con la actuación. Bienvenido, Alexis, ¿cómo vas? Bien, muchísimas gracias por esta invitación. Muy contento aquí, pudoroso porque ya sé que me vas a pegar una empelotada delante de todo el mundo, pero aquí estamos. Mira, lo más interesante acá es que cuando yo creé el formato que está todavía en creación, La Sazón de los Creadores, es que no haya recetas. Entonces vamos a tener una conversación muy divertida, muy tranquila, y que ojalá muchas personas vean, aprovechen de tu sabiduría, de tu proceso de creación, y sobre todo también que empiecen a seguirte y a seguir tus procesos creativos. Vamos a empezar. Empecemos. Bueno, en estos últimos días, en esta semana, en este año que apenas empieza, ¿qué te está inspirando? No sé, una canción, un olor, un paisaje, ¿qué te está inspirando? En este momento estoy pensando muchísimo como en la simbología de la familia. Es decir, como te conté, el guión que se llama Hoy es Ayer, pues ganó el FDC para el 2023 y ya va a ser una realidad. La vamos a filmar el año entrante, pues gracias al estímulo del FDC. Entonces ya estoy pensando no tanto desde el lado de escritura de guión, sino ya el lado de realización. Entonces, he estado fijándome en aquí viviendo, estoy ahorita viviendo en España con mi familia y ayer es una historia sobre la paternidad. Entonces, la pregunta es ¿qué me he estado fijando? En esos canales de comunicación, en esas conexiones que hay en la paternidad que son muy difíciles de llevar al lenguaje y que pues obviamente lo tendré que llevar a la pantalla como director. Bueno, ahora es ayer, porque hay otra pregunta introductoria que me interesa también mucho saber, y es, ¿qué estás leyendo en este momento? A ver, estoy leyéndome una biografía de Isabel la Católica para entender Bueno, qué manera los reyes católicos poblaron el nuevo mundo, con qué dogmas, con qué religión. Estoy metiéndome un poco en la psicología del latinoamericano. Muy interesante. ok, bueno, un dato ahí, como dice el cuento coctelero, los reyes católicos, los mal llamados reyes católicos, eh,
vivieron excomulgados durante mucho tiempo. Entonces, bueno, eso ya después lo conversaremos. Bueno, hablemos de hoy es ayer. A mí me parece muy interesante ese proceso porque ganaste estímulo del FDC en el 2013 por escritura y en el 2023, 10 años después, ganas el estímulo de producción. ¿Vas a rodar en el 2024 o en el 2025? Ojalá pudiéramos rodar en el 2024, pues ya tenemos la financiación de más del 50%, entonces estamos buscando recaudar ese poquito más que nos queda y ojalá logremos hacerlo para rodar en el 2024. Bueno, en esos 10, 12 años de trabajo que han transcurrido desde la escritura del guión hasta ahora que ya el proyecto se está constituyendo como una realidad, ¿cómo ha sido el proceso creativo alrededor de ese proyecto? Pues mira, el proyecto nace de un evento muy harto que me pasó, en lo cual me amenazaron me extorsionaron en una pequeña, muy pequeña finca que tengo por lados de Villeta. Y me extorsionaron y la extorsión pues pasó a un tema donde había una posibilidad de secuestro si no lo pagaba. Entonces, pues claramente lo que hice yo fue escaparme, no volver a la finca, abandonar ese terreno que era tan importante para mí y no pagar, pero por otro lado, imaginarme qué pasaría en mí si me secuestraban. Y de ahí nació. Era una historia de secuestro. Pero yo en ese momento estaba trabajando muy arduamente en dirigir comerciales, dirigía comerciales casi que todas las semanas, entonces no podía dedicarme a la escritura permanente. Entonces esa falta de foco en ese elemento como detonante de dramatismo, me pateó muchísimo y digamos que no logré concretar el guión rápidamente. En el 2013 presentamos, en esa época no necesitábamos presentar en el FDC el guión terminado 100%, creo que fue el último año, presenté igual una primera versión y ganó, por lo cual pues pude hacia el 2015 terminar una primera versión habiendo contratado pues lectores de guiones con el estímulo que me dio el FDC, pero igual como yo venía trabajando en muchos proyectos publicitarios y por encargo, lo pateaba y lo pateaba. Entonces, en todo esto fue madurando mucho la idea y toda la idea del secuestro quedó como relegada y simplemente me quedé con la idea inicial de qué pasaría en una familia donde un padre desaparece 4, 5, 6 años y la familia no sabe dónde está. ¿Qué pasaría si en ese lapso de tiempo desaparece y de repente los dos tiempos se unen y los volvemos a encontrar? De eso trata Hoy es Ayer. Es decir, cuáles son esos lazos invisibles en la familia que nos unen. Porque pues obviamente, si mi hijo no me ve en 6 años, pues habré cortado muchos canales de comunicación, pero otros van a quedar, otros que pensábamos que no existían. Y de eso trata Hoy es Ayer. Y la siguiente pregunta que me preguntaste es, ¿por qué 10 años de pausa? Entonces, No, ¿por qué no? ¿Por qué no? Es cómo se va complementando ese proceso creativo y qué va pasando en la cabeza de Alexis durante esos 10 años. pues en esos 10 años hay un temor muy grande al fracaso, ¿no? Es decir, yo por qué estoy escribiendo una película, quién me está pidiendo escribir una película, cuál es esa voz interior que me llama a escribir una película. Es un tema simplemente de familia, como lo dijiste, porque claramente mi papá, desde que yo lo conozco, está escribiendo un guión y las conversaciones que yo tenía con él siempre era sobre una idea y un elemento dramatúrgico que estaba desarrollando. Entonces yo dije, esto es heredado, esto es algo que realmente me complace a mí, y teniendo una empresa productiva, pues la idea de sentarme a escribir un día entero me aleja de la productividad per se, ¿me entiendes? Entonces estaba en ese conflicto. Mi hermano Vladimir en ese entonces
es una persona que fuera que es mi hermano, admiro profundamente por su agudeza, inteligencia, percepción. Hace una película con la cual logra una comunicación muy Sí. linda. Hace Soy tan feliz, que es un cortometraje que encuentra unos lenguajes que me mueven mucho. Y luego también, Acaba de unirse Vladimir, lo saludo, no lo conozco, pero disfruté mucho su película Adiós Entusiasmo. Sigamos. claro, luego Vladi también hace Adiós Entusiasmo. Y nada, me queda un tema muy importante de ver la felicidad de mi hermano, porque además lo acompañé a todos los festivales, me fui a Berlín a acompañarlo, a verle sus presentaciones, todo. Entonces, me queda esta sensación de ver la felicidad de mi hermano detrás de hacer cine y de esta comunicación que ha habido siempre en la familia a través del cine. Pero de todas maneras digo, estoy preparado para hacer cine, porque mi proyecto lo presento en tantas convocatorias, no gana, no, no logro mejorarlo. Y no es realmente sino hasta que llega la pandemia que realmente paro toda la producción de publicidad, recapitulo todo lo que está pasando en mi vida y digo qué es lo que realmente quiero y a qué le voy a dedicar tiempo, que pasa lo que comienza a pasar. Entonces en pandemia comienzo a reescribir, reenfoco, eh, le quito la presión al proyecto de hoy es ayer y comienzo a escribir proyectos de serie, un proyecto de seriado, comienzo a escribir proyectos documentales, comienzo a hacer como un portafolio, ensayando de cambiarle el foco a Imaginaria, que no sea únicamente un creador de comerciales por encargo, sino a comenzar a generar contenido. Y obviamente ensayo hacerlo en plena pandemia, entonces pues fue complicado, no te voy a decir que no, pero logramos hacer un documental que habla sobre un poco este aislamiento social que tenemos. Se llama No Trague Entero, es un documental que habla sobre las fake news, que nos aísla como individuos. Y ese fue, digamos, que el primer paso de ensayar de cambiar el contenido de Imaginaria hacia otras pantallas. Eh, y, y nada, comienzo a pulir hoy es ayer, la ficción que tenía desde el 2013, como tú lo dices, y lo sigo metiendo a todas las convocatorias que hay y se fue dando y se fue dando. Bueno, aquí ya esto se despiporró, porque ya empezaste a tocar varios temas de los que quería hablar. Por un lado, la niñez y la relación con tus padres y con tus hermanos. Por otro lado, el recorrido como director de comerciales. Y por otra parte, también esa transformación y eso que detona. Entonces, vamos a un punto que me parece fundamental. Esto yo creo que en todos los creadores es como una huella que tenemos grabada en nuestra memoria y es lo siguiente. Claro, tú creciste, tú eras un niño que vivías en un hogar lleno de creatividad, lleno de arte, audiovisuales, pero ¿recuerdas algún momento en el que sentiste de alguna forma que algo estalló en ti y que esa chispa de la creatividad te invadió? Pues mira, tengo imágenes en que mi realidad y la realidad del cine eran una sola. Recuerdo cuando tenía unos 4 o 5 años, cuando uno aprende a tener recuerdos, el personaje principal del documental Gamín de mi papá se llamaba Pinocho. Era un muchacho de 8 años, 7 años, un poco mayor que yo, y mi papá fue muy ensayó de ser muy paternal con este niño que vivía en la calle y lo trajo un tiempo, no recuerdo si lo trajo a pasar un domingo con nosotros, si pasó una temporada con nosotros en la casa. Y este niño que estaba haciendo el protagonismo de la película de mi papá, que yo oía que estaban saliendo a hacer escenas y todo, pues yo me sentí parte del mundo de Pinocho y nos fuimos al barrio, que en ese tiempo era como
como, como Las Villas, Niza, era un barrio alejado. Nos fuimos a pinchar carros y a echarle piedra en el tanque de las gasolinas al carro. Y yo no recuerdo si eso fue, hoy en día sé que no fue ficción, ¿sí? Sé que fue parte de meterme en el personaje de Pinocho y meterme en esto, pero me metí y lo hice y bueno, tenía 4 o 5 años. Obviamente el pobre Pinocho ese día creo que salió directamente para el internado nuevamente y ese es uno de los primeros recuerdos que yo tengo, ¿no? Fuera de eso, mi papá y yo pasábamos muchas horas en carreteras colombianas porque nos encantaba ir a pescar a sitios recónditos y no hablábamos, no hablábamos. Mi papá solamente me contaba ideas de guiones que tenía o me contaba historias de personas que había conocido y veíamos muchos paisajes. Entonces yo creo que ahí él me metió en el cine y comencé a vivir a través de sus ojos la Colombia que él realmente sentía, ¿no? Bueno, otra cosa que me parece bien impactante y es tu trayectoria como director de comerciales es muy importante, pero los comerciales sabemos que son procesos muy cortos en los cuales, decías ahora, comerciales casi todas las semanas, entonces en un lapso muy corto arman un equipo de trabajo, atienden unas necesidades y solicitudes de un cliente, se rueda, se edita y se entrega. Son procesos muy cortos. Pero con el cine, ahora pues antes con la película de Vladimir en la que tú participaste con la producción, Correcto. ¿cierto? Y en los documentales, por ejemplo, con el de Santiago Rivas, con Santiago Rivas y en los otros cortos, te has dado cuenta que son procesos mucho más largos. Cuéntame esa diferencia, cómo la vas tramitando para no caer en la desesperación, para no caer en el desespero de querer tener una obra ya, pero tener que darle un tiempo. Pues muy interesante tu pregunta porque eso es realmente a lo que yo me enfrenté. Yo me enfrenté a la hoja vacía, al proyecto vacío que si no llegaba de afuera, no podía, no encontraba la motivación para hacerlo. Entonces, claro, yo desde que tengo 23 años que dirigí mi primer comercial en Colombia, un comercial de Avianca, recuerdo, pues el proceso creativo era, me llegaba una idea de la agencia, el concepto ya estaba creado y yo lo que tenía era que potencializarlo como realizador, ¿no? Como director. Y en muy poco tiempo se armaba y se salía a filmar. Eh, entonces, pues, claro, me acostumbré a una situación en que, en que el concepto me lo entregaban hecho y yo lo potencializaba, podía criticarlo, podía ser supremamente crítico, me lo permitía ser crítico, injustamente crítico con algunos creativos que decían, y esto es, y esta idea tan mala, pero bueno, toca mejorarla como sea, que yo no sé qué, y salía uno a hacerlo. Cuando digamos que en el proceso, muchos años después, comencé a sentir carencias de que creativamente me faltaba mucho, que tenía que hacer cosas diferentes. Comencé a hacer algunos documentales sociales, pero aún eran, esos documentales sociales eran patrocinados, por ejemplo, por Coca-Cola, por AT&T en Estados Unidos. Eran como documentales sociales de sus obras sociales, ya me dejaban mucha más libertad conceptual. Es decir, por favor, Alexis, vaya y muestre lo que hicimos en esa comunidad. Entonces encontrar, yo tenía que encontrar el concepto narrativo y eso me gustaba mucho más. Y comencé a dedicarme a hacer estos que después se llamaron casos publicitarios, ¿sí? Casos digitales. Y comenzamos a trabajar en la creación de este tipo de casos y me gustaba mucho más. Entonces, ¿qué pasó? Cuando yo ya me enfrentaba a la hoja vacía, que el proyecto no tenía un concepto inicial, que el concepto inicial me lo tenía que inventar yo y tenía que creer suficientemente en él para seguir creando, ya no lo lograba y me sentía un fracaso. Sentía que de lo que estaba hablando no era lo suficientemente fuerte.
Entonces, todo lo que yo critiqué alguna vez a los creativos, que su concepto no era fuerte, yo mismo me critiqué con esa voz. Y yo fui o soy mi principal enemigo en el proceso de creación, porque soy supremamente crítico conmigo mismo. Ahí hay algo muy importante, Alexis, y lo estaba tomando aquí, tomando nota, y son esos temores, esos miedos. El miedo al fracaso, ya hablaste de él. El miedo a la hoja en blanco, el síndrome del impostor, la procrastinación. Todo eso, ¿cómo enfrentas esos demonios que vienen a echarte cuentos en el oído, a dejarte quieto, a afectarte? Cuéntame cómo combates esos demonios. Pues hombre, lo sigo combatiendo, no tengo una receta para eso, ojalá la tuviera y tú me la compartieras, porque es que además te voy a sumar otra receta, otro temor que yo tengo, ¿sí? Yo tengo una empresa productiva de comerciales, ¿cierto? Que me da para vivir el día a día y para tener una empresa. Y de repente me meto a una empresa de generar contenido que nadie financia, que te cuesta plata hacerlo y que pierdes plata haciéndolo, ¿cierto? Entonces, Claro. tú dices, me estoy pasando una semana entera escribiendo, que no es un trabajo que esté pedido, nadie lo está pagando, más encima estás perdiendo plata, entonces tú dices, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Entonces eso te deja realmente en pelota, te deja desnudo frente a la página. No es solamente la página vacía que tienes enfrente, sino son tus propios miedos, ¿no? Lo que estoy escribiendo vale la pena. Lo que estoy escribiendo va a ser suficientemente fuerte para dedicarle tanto tiempo. Estoy por el hilo narrativo correcto o no lo estoy, o me perdí. Esto que cuando tú tienes un cuadro enfrente de tu casa y que está torcido desde el principio y tú eres el único que no lo ve porque lo tienes enfrente todo el tiempo, eso es lo que pasa con el proceso creativo. Puedes estar muy cerca de algo bueno, pero está mal enfocado y como estás tan cerca nadie más se da cuenta sino tú y no tienes un equipo creativo al lado que te esté cuestionando. Entonces estás realmente solo frente a tus temores. Y en mi caso particular, pues he venido trabajando mucho sobre esos temores para poder estar más libre frente a la página en blanco. Y bueno, uno supera unos y llegan otros nuevos, ¿no? Ahorita, por ejemplo, como te digo, es muy posible que ya con esta ayuda del FDS pues, podamos rodar este año el otro. Y ahora no es solamente el tema del creador de guión, sino el director de cine. Ahora, ¿cómo lo voy a llevar a imágenes, no? Pero, Claro. pero nada, creo que es el reto en que nos pone la vida. La vida nos pone siempre ante elementos desconocidos y dar el paso y hacerlo lo mejor que uno pueda, sin buscar la perfección, sino gozarse el recorrido. Eso de pronto es lo que más he aprendido. No, no, no tener miedo al error. Equivocarme está bien, equivocarme es bonito. Y volver a entrarle y mejor dicho, es como dicen coloquialmente, coger el toro por los cachos y enfrentarse. Si me derrota el toro, pues bien, por lo menos hice la faena. Sí, mira, ahí hay dos cosas que te quiero compartir y a ti y a todas las personas que vayan a ver este podcast en el futuro. Lo primero, una frase que de pronto es muy cliché o que usan mucho, pero es totalmente cierta. Es mejor hecho que perfecto. De acuerdo. Primero. Y lo segundo, hay una escritora de guiones que dice que una página podrá siempre estar mal, pero escríbela mal, porque siempre se podrá corregir. Una página en blanco no se puede corregir, ¿cierto? O también lo que dice Stephen King, preocúpate por escribir y después corriges. O lo que dice David Lynch, que la moneda de cambio de un guionista
es un guión terminado. No es una página, no es una sinopsis, no, es un guión terminado. Entonces yo creo que lo importante es ir haciendo el proceso y no pensar en la perfección ni en pensar en crear una obra maestra, no, es darle al proceso y terminar la creación. Terminar la creación y ya después empezar a corregirla. Bueno, aquí hay un momento en el cual es la franja publicitaria. Yo quiero invitar a todas las personas que están en este momento viendo este podcast o que lo van a ver en el futuro para que sigan a Alexis Durán y sus creaciones en qué redes sociales, Alexis. En Alexis Durán, Alexis slash al piso Durán en Instagram, Ok, Alexis Durán en Facebook, ok. y Alexis Durán en LinkedIn. En LinkedIn. Perfecto. Y también quiero invitarlos a todos a que sigan este podcast que va a estar todos los martes y los sábados con un nuevo invitado muy interesante como Alexis. Como dice un buen amigo, todos los invitados son muy especiales, por eso son invitados, obviamente. Entonces, para que sigan el podcast en Instagram, en @loperasánchez_escritor. Bueno, vamos a una sección que he llamado las preguntas con sazón. Es para respuestas cortas, casi que de una palabra o una frase, y que sean así sin pensar. ¿Listo? Yes. ¿Preparado? Dale. Bueno, ¿qué te negarías a crear aunque fuera por todo el oro del mundo? Algo políticamente en contra mío. Ok, algo que vaya en contra de tus convicciones políticas. Correcto. Perfecto. Si no fueras director, creador, productor, ¿qué oficio no creativo que no ejerces, a qué oficio no creativo que no ejerces te dedicarías? Agricultura. Ok. Bueno, ¿aplicas la creatividad en cada momento de la vida? Sí. ¿Cómo con la familia, por ejemplo? En los planes de fin de semana, en las conversaciones que entablo con mis hijos, en cómo ser mejor padre, en cómo ser mejor pareja. Eh, Hay una estrategia, ¿no? Hay una dramaturgia, hay un hilo narrativo en todo lo que uno hace, ¿no? La Inclusive, historia que uno quiere vivir, que quiere crear. por supuesto, y todos los días estoy escribiendo un guión nuevo a ver si se puede ser un guión, ¿no? O sea, estoy buscando líneas Bueno, dramáticas todo el tiempo. listo. Puedes viajar en el tiempo. ¿A qué momento de la historia viajarías y con quién quisieras hablar? Ja, me, en este preciso momento viajaría con mi primer antepasado que fue expulsado de España en 1492 y que le tocó volver a hacer su vida de ceros porque lo expulsaron de España y en mi caso particular parece que se fueron al Imperio Otomano. Pero quisiera preguntarle de dónde sacó fuerzas para que a soportar la desterrada, romper con su tierra natal, eh, 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 que cómo sobrevivió realmente. Una parte que está olvidada. Ok, ok. Bueno, independientemente de creencias religiosas, si pudieras sentarte a tener una seria conversación con Dios, ¿qué le sugerirías? ¿En qué aspectos le dirías que fuera más creativo? Pues, yo lo que pasa es que no creo que Dios exista. Yo creo que nosotros inventamos a Dios. Entonces, Ok, eh, eh, es al revés. Es decir, creo que nosotros somos la creación divina.
Nosotros creamos la divinidad en Dios, no un ser divino nos creó a nosotros, ¿sí? Entonces, por lo tanto, todo lo que nosotros hagamos es la creación universal, pienso yo. Entonces, mi preocupación básica es qué es de lo que yo hago, de que yo imagino, de mi relación con el universo, qué estoy aportando o en qué le estoy restando a la humanidad. Eso me preocupa bastante. El legado de mi individualidad como ser humano, qué le aporta al universo o no. Y el tema de pasar anónimo me, no me deja indiferente, por lo menos. Yo no sé si estoy hablando desde el ego del creador, pero tengo que ser honesto contigo, ahí está. Yo no, para mí algo que me atormentaría es terminar mi vida sin haberme sentido, ¿cómo te digo? Relevante. No como una figura histórica, por supuesto que no. Relevante en aspectos, ¿no? Como padre, como cosas pequeñas. Entonces, para mí es eso. Le preguntaría eso realmente. O sea, ¿cuál es mi espacio en este universo? O sea, ¿cómo puedo aportar? Película favorita. Uy, a mí definitivamente todas las películas, yo soy un tipo muy sencillo en mis creencias y a mí las películas que abarcan muchos temas no me gustan. Pues sí me gustan y las vivo, pero el objetivo único de un personaje único me encanta. Por ejemplo, te puedo decir que Raging Bull de Scorsese me encanta. Un boxeador que quiere salir del anonimato y va y lo logra, ¿no? Y sus contradictores, pues obviamente la misma sociedad. Una película de Elia Kazan como América, América. Un joven que quiere llegar a América y lo logra. Voy a hacer voy a hacer un pequeño pausa porque hay un accidente en este momento en casa y mi amor, el agua, mi amor, el agua. Qué pena con todos, qué pena contigo. Ha llegado la surtidora de agua, entonces hay que recibir el botellón. Bueno, qué pena. Elia Kazan, ¿me estabas hablando de Elia Pero Kazan? eso del agua hace parte de la sazón que estás hablando, ¿no? La sazón del creador. Sin agua no hay nada. Claro, claro, Entonces, como te claro. ese aspecto me gusta mucho, ¿no? Por ejemplo, hace poco justamente estaba hablando, pues antes de que mi papá falleciera, le vino el séptimo sello de Ingmar Bergman a la cabeza. Y finalmente y la volví a ver, la volvimos a ver en familia, con mi mamá, mi hermano, mi hermana, comenzamos a verla. Y es una película que donde aparentemente muy profunda, simplemente es un caballero en la Edad Media que quiere una nueva oportunidad para vivir. Entonces, ¿cuál es su objetivo? No morir, sino encontrar el porqué de su vida. Y eso me parece bonito. Entonces, eh, digamos que eso me encanta. Y si tú dices cuál es mi película favorita, es una película que une esto que te estoy diciendo con, eh, con humor, un humor, porque yo pienso que todo drama tiene mucho humor. Uno nunca siempre está, el drama tiene que tener humor. Y es una película de Alexander Payne que se llama About Schmidt. Claro. Hacer una de Jack las Nicholson. con Jack Nicholson. Es una de las películas a la que siempre llego y admiro muchísimo a Alexander Payne porque es una persona que logra mezclar, darle esta dosis de realidad tan opaca a sus personajes porque realmente los golpea contra el mundo, les da muy duro. ¿Sí? Tú ves a Bao Schmidt, es un personaje que se pensiona, se le muere la esposa, su hija se le va a casar con un perdedor, sale a recorrer los Estados Unidos en un carro casa 10 veces más grande de lo que él quería y no le cabe por ningún lado. Y lo hace de una manera que lo confronta al mundo tan fuertemente que no puede hacer sino cómico. Y esa manera de que no sea ridículo, sino que sea dramatúrgico, a mí me encanta. Ok. Bueno, para ir ya cerrando, cuéntanos algo. ¿Se puede enseñar la creatividad
cómo la imprimes tú hacia las personas que te rodean. Especialmente me interesa mucho esa relación con tus hijos. Pues yo creo que yo vengo estudiando creatividad desde que pues, en toda mi carrera universitaria estudié creatividad y yo creo que es algo que no se puede enseñar. Yo creo que es un camino muy particular en que uno puede aprender de diferentes caminos creativos, ¿no? En mi caso particular, pues estudié historia del arte, estudié pues muchos escultores, muchos pintores y aprendí ciertas cosas de ellos. Pero uno sigue aprendiendo. Ahorita yo, pues, con mis 50 años recién cumplidos, creo que es el momento de aprendizaje más grande en mi vida, que es por fin escucharme a mí mismo, no tanto oír los otros caminos, porque los otros caminos, obviamente, uno está escuchando de ellos, son caminos de éxito, ¿no? Y yo ya sé que para lograr hacer las cosas es mi camino particular y mi camino creativo es muy particular y puede que no sea de éxito. Ese es el riesgo al que tengo que enfrentarme. Entonces, no creo que haya un camino particular. Yo creo que uno, si bien la imaginación es un músculo que como cualquier otro músculo del cuerpo se tiene que desarrollar y se tiene que fortalecer, creo que hay ejercicios creativos que uno tiene que hacer y que uno tiene que estar pensando en creatividad todo el tiempo. Pienso que el ejercicio creativo es algo muy particular y uno sí ¿Qué puede, hábitos? Dime, uno dime. puede Sigue. inspirarse en otras personas, uno tiene que tener figuras, como yo te hablaba de Alexander Payne, ¿sí? Pues el guión mío que acabo de terminar tiene un montón de cositas de Alexander Payne que son como figuras en las cuales uno se ancla porque son cosas que uno admira. Entonces, pues, yo creo que es eso, es estar viendo y tratando de entender qué es lo que le gusta a uno, qué lo moviliza a uno y entender por qué lo moviliza. Y ensayar de entender cuáles son esas sazones que te gustan para solo usar esas que te gustan y las que no te gustan, pues no tanto. Por ejemplo, yo ya sé que la ciencia ficción es un género que no me interesa. Lo veo, todo, pero yo la ciencia ficción no la entiendo porque creo que hay muchos elementos narrativos en la realidad que me parecen más interesantes, por lo menos en esta época de mi vida, desarrollar que la ciencia ficción, que es probable, ¿no? Utópico. Sí, bueno, ¿cuál es tu sazón? ¿Qué elementos le echas a tu receta creativa? ¿Cuál es tu sazón? ¿Sí? Mm, yo creo que una motivación del personaje muy... es decir, yo no estoy tranquilo con mi receta, así se puede llamar una receta, pero con el guión que estoy escribiendo, con lo que he estado viviendo ahorita, si la motivación de mi personaje no es de vida o muerte, no me caso, ¿sí? Puede ser muy tradicional, está bien, pero pues me gusta que la meta que tenga que alcanzar tenga que ser de vida o muerte, que sea trascendental, no solamente para él, sino para el espectador o un espectador que le interese ese tema por lo cual este hombre está o este personaje está buscando, ¿sí? Eh, los obstáculos, los obstáculos que este personaje tiene que sobrepasar para llegar a su viaje, tienen que ser reales, tienen que ser dramatúrgicos. Por ejemplo, si una pistola detiene el recorrido de mi personaje, para mí no es suficiente. ¿Sí? Una pistola no lo es. Tiene que ser dramatúrgico, no tiene que ser con acción, tiene que ser con psicología. Entonces, yo creo que las sazones principales. Ok. ¿Y qué hábitos, ya para terminar, qué hábitos o qué rituales tienes a la hora de crear?
ver muchas películas, mezclar muchos protagonistas que me han gustado eh, y personificarlos como si fueran míos y meterlos dentro de mi universo y entenderlos y, y, y también entender muchos puntos de giros de los personajes, es decir, por qué un personaje podría cambiar de punto de vista que sea creíble, que sea real, que no sea forzado. Y eso para eso necesitas pues mucha psicología, ¿no? Y entonces, digamos que esa parte psicológica me gusta mucho. Y de hecho estoy en un proceso psicológico yo también de entenderme como autor. Sí, pero ven, no, lo que yo me refería es a qué hábitos, qué rutinas tienes a la hora de crear. Por ejemplo, para mí es fundamental levantarme a las 4 de la mañana para empezar a crear. No sé tú si tienes algo, por ejemplo, un paseo por uno de esos fantásticos parques que hay que creo que estás viviendo en Madrid, ¿no? Un paseo, escuchar música, leer. Mi proceso creativo empieza a las 11 de la noche cuando todo el mundo se acuesta y ahí comienzo a escribir frases, me siento, de pronto veo una película totalmente tranquilo, escribo frases, escribo y al día siguiente, en el momento de despertarme, ensayo de arreglarlo. Pero digamos que mi proceso creativo no es tan organizado como el tuyo. Yo no me exijo levantarme todos los días a las 4 de la mañana. Eh, Estoy haciendo un máster ahorita en escritura de guión en una universidad acá en España, en Madrid, y estoy haciendo pues unos cursos de actuación también para poder entender más desde adentro del actor. Entonces, digamos que eso me lo pongo también como escritor, porque entender al personaje, al actor que tú quieres que interprete, me parece importante también. Bueno, Alexis, para terminar, te quiero contar algo y es lo siguiente. Este espacio, La Sazón de los Creadores, el podcast que están haciendo hoy contigo, que me alegra mucho volvernos a ver después de tanto tiempo, es sobre todo un espacio no solo de gratitud, sino de compartir. Entonces, en ese orden de ideas, yo te voy a invitar a que compartas algo que para mí es muy importante con alguien a quien tú sientas que le va a servir. Hace poco tiempo, hace 6 meses, yo publiqué un ebook que se llama Cómo negociar un guión. Entonces, tú vas a pensar a quién se lo vas a regalar y una persona a quien le sirva, a quien lo pueda aprovechar. Y entonces, ¿ya sabes de pronto a quién o no? Claro, se lo daría ya mismo a Daniel García, el productor de mi película de Hoy es Ayer. Perfecto. A Daniel García, Daniel, Diafragma, el productor también de... el que tenía ¿Ah? diafragma, claro, Daniel García, que tenía Diafragma. diafragma. Ah, ya no tiene diafragma. Uy, un gran abrazo para Daniel. Y bueno, ahorita coordinaremos el tema de la entrega, pero lo importante es que este es un espacio en el que vamos a compartir, en el que vamos a brindar, ofrecer y que ojalá estas palabras tan interesantes, esta experiencia tuya como creador de tantos años, de más de 20 años, de una tonelada de piezas para el mundo de la publicidad, con unos procesos de largo aliento, de corto aliento, ahora muy metido con el cine, casi que de cabeza, como estás diciendo, con el proyecto Hoy es Ayer, y tengo entendido que también ganaste otro FDC en el 2023, no recuerdo el nombre del proyecto. No, este lo ganó un documental que está haciendo Joyce Ventura, mi madre, que Ok, en la cual pues obviamente la apoyaremos como productor, la vamos a apoyar con Vladimir, claro. y la está apoyando en todo, está en edición. Y es una película muy valiente porque
cogió su celular y hizo un documental de la relación de sus tres hermanas y comienza a hablar de su relación muerta a esta alta edad en que están viviendo las hermanas. Entonces es un documental muy, muy valiente y sí, y se ganó el premio al FDC para poder finalizarlo. Ah, qué bueno, qué maravilla. Entonces, bueno, Alexis, de verdad un gusto, un honor tenerte acá. Esta es tu casa. No sé, ¿quieres algunas palabras finales para despedir esta primera emisión de La Sazón de los Creadores? Pues muy agradecido contigo de esta invitación. Me encanta que me hayas tenido en cuenta. Eh, nada, ojalá esto les sirva a todas las personas que nos escucharon y nada, estoy aquí para cualquier pregunta a través de las redes sociales que ya dije y de verdad un honor haber sido tu primer invitado y te agradezco mucho haber pensado en mí. No, el gusto es mío y toda la gratitud. La buena estrella para todos, que tengan un bonito sábado. Hoy es sábado, los que están viendo en vivo, un bonito sábado, que tengan un hermoso día, quienes lo vean en el futuro. Y bueno, a seguir creando. Un abrazo, Un Alexis, abrazo, y que estés muy bien. que estés muy bien. Bueno, Hasta luego a todos. Gracias. chao.